O sea, aquí pregunten lo que sea. Y aquí, lo que no pueda contestar, no se preocupe que no le voy a decir siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Usted habla mucho de los jóvenes y de hecho una de sus banderas es un presidente joven, uno de los más jóvenes del país, en la historia de Colombia, segundo más joven en la historia de Colombia. Pero electo sí soy el primero, eso sí me da pena con... ¿Sí? ¿Cómo explicar entonces que sean precisamente los jóvenes los que hoy más lo rechazan? Yo no creo que sea la palabra rechazo, digamos lo que yo lo viví también en la campaña. El segmento donde yo tuve menos votación fue el segmento entre 18 y 28. Y es paradójico porque el gobierno que más ha invertido en ese sector de la población ha sido este. Y yo creo que ahí nos toca también muchas veces vencer paradigmas o estigmas o inclusive prejuicios. Porque desafortunadamente por la polarización política también que ha vivido el país hay mucho prejuicio. Y lo he vivido también en las mesas de jóvenes en las que yo participo regularmente. Por ejemplo, jóvenes que me dicen, es que usted no ha hecho nada por la educación. Y le digo, un momento, venga, escuchémonos un rato. Y le digo, nosotros estamos haciendo la mayor entrega de aulas educativas de un gobierno en Colombia. Vamos a entregar 12.000 para agosto del año entrante. Estamos entregando la matrícula gratuita para universidades públicas, tecnológicas y técnicas. Estamos haciendo la mayor inversión en deporte que ha registrado el país. Estamos haciendo la mayor inversión en infraestructura de universidades a través del acuerdo al cual llegamos en diciembre del 2018. Entonces, y además hablando de la agenda ambiental y de otros temas que son atractivos para los jóvenes, estamos formando 100.000 programadores. Entonces yo creo que en la medida que se van consolidando los resultados, sin que eso implique que tengan que declararse eduquistas, porque no pretendo eso, yo lo que creo es que los resultados muestren que este es el gobierno que para el 7 de agosto del 2022 habrá dejado no solamente la mayor inversión en ese sector de la población, sino que además se reconozca una cosa, este es el gobierno que más ha empoderado jóvenes desde la administración pública en la gestión del Estado. Ejemplos, director de planeación de 35 años, una ministra de Cultura de 31 años, un ministro del Interior de 38 años, un ministro de Minas de 38 años, y lo mismo en los viceministerios, porque muchos políticos hablan de los jóvenes, pero nunca los empoderan. Les sirven de agitadores o de promotores. Aquí realmente hemos querido también empoderar una nueva generación para que trabaje por el país, y yo espero que eso todo sea reconocido. Tema coyuntural, protesta pacífica. Usted desde su gobierno ha mencionado que ha respetado y ha sido garante de ese derecho, pero las cifras de abuso policial distan de ese discurso. ¿Qué opinión le merece sobre ¿Cuáles eso? son las cifras de abuso policial? Más de 2.000 personas han denunciado ser víctimas de abuso policial. Muy bien. Además. 44 muertes Por violencia policial. Muy bien. El tema de la transformación policial va mucho más allá de un cambio de uniforme y del cambio de color en el uniforme. Ustedes han mencionado el tema de derechos humanos y de alguna manera pretenden con las iniciativas que han llevado al Congreso de la República durante los últimos días cambiar esa percepción. ¿Considera usted que la ciudadanía está, digamos que, enfrentada a cambiar esa percepción que tienen de los policías y además a fomentar la confianza en la institución? Muy bien. La protesta pacífica es un derecho que tenemos que proteger, salvaguardar, defender. Pero la protesta pacífica no es vandalismo. La protesta pacífica no es destrucción de la infraestructura pública. Es todo lo contrario. El mayor enemigo de la protesta pacífica es la violencia. Y la violencia más criminal. Y por eso siempre he dicho, protesta pacífica se defiende, se protege, se tutela. La violencia, vandalismo, terrorismo urbano, destrucción de patrimonio se enfrenta con la Constitución y la ley. Y la ley, a través de los agentes del orden, tienen que regirse por el más alto estándar de derechos humanos. Hay cero tolerancia. Ahora, mucha gente me dice, las denuncias de abuso. Sí, señora, hay abusos de anuncio. Pero yo también pregunto muchas veces,
¿Cuántos procedimientos policiales se hacen al año en Colombia? El año pasado fueron 32 millones de procedimientos policiales. ¿Cuántas denuncias de abuso el año pasado? 4.000, 5.000. Claro que nos generan a nosotros el interés genuino de entender, ir al fondo. Pero frente a 32 millones, ese número de denuncias también muestra que hay un elevado nivel de compromiso con cumplir la función policial. Y he sido el primero que he pedido las investigaciones internas, las de la Fiscalía, las de la Procuraduría, y cualquier miembro de la fuerza pública que abuse de su autoridad, frente a eso hay cero tolerancia. Pero usted me dice, la transformación de la policía. ¿Qué trae consigo esa transformación? Lo del uniforme, que muchos dicen, no, es que eso es el uniforme. No es solamente el uniforme. Pero valoremos también lo que trae consigo el uniforme. Visibilidad. Más visibilidad de la que tenemos hoy en día para la placa del miembro de la policía. Segundo, código de barras. Si es que tengo alguna denuncia que hacer, tengo el código de barras donde está el nombre, apellido, cargo y asignación que tiene el policía. Y adicionalmente está vinculada al servicio de seguridad ciudadana para diferenciar esa función policial. Segundo, creación de la Dirección de Derechos Humanos de la Policía Nacional, donde no entra un oficial en servicio activo. Hemos convocado al coronel Noboa, que lleva años como consultor de Naciones Unidas y la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Colombia. Estamos además dando un ciclo de formación completa, oficiales y suboficiales, todo el ciclo, con formación en derechos humanos. Cambio del Código de Disciplina Policial, actualizando uno que tenía 15 años, donde entre otras estamos regulando mucho más el uso de la fuerza. Y estamos estableciendo patrones mucho más ágiles de suspensión. Estamos también mejorando el estatuto de carrera, donde se crea el estatuto del patrullero y adicionalmente se generan incentivos sobre la base de desempeño para mantenerse y tener más remuneración dentro de la institución, incluida la gestión de los derechos humanos. Introducción del body cam como herramienta permanente para operativos policiales en el territorio. Introduciendo también sistemas en línea, de expediente en línea, donde un ciudadano puede hacerle trazabilidad al comportamiento del miembro de la policía. Pero algo también muy importante, incorporando un equipo de expertos para hablar sobre estas reformas de la policía y con la policía y seguir acercando a la policía a la comunidad, porque se ha tratado de generar una falsa idea de que es que la ciudadanía odia a la policía. Eso no es cierto. Hay confrontaciones con la policía que no se pueden eludir, y sobre todo en algunos sectores de la población. Pero la población en este país valora en líneas generales la función que ellos cumplen. Y tenemos que también entender que son guardianes de nuestra institucionalidad y así como se les respalda, se les tiene que exigir. Y esta reforma integral es la reforma más importante que se le ha hecho a la policía después de 18 reformas en 130 años. Esta es una reforma de tecnología, de comportamiento, de derechos humanos, de distinción, de cercanía y sobre todo con la idea de seguir fortaleciendo a partir del artículo 218 de la Constitución la naturaleza civil, pero también en articulación con el resto de las fuerzas. Perdón, me doy la última. Usted ha insistido mucho en esa diferencia, claro, entre lo que es la protesta válida y el vandalismo, pues, y la violencia. Pero no cree que la respuesta del gobierno es muy clara frente a la violencia, pero frente a la protesta está siendo muy débil y muy gaseosa. Yo no creo, Fidel, porque, a ver, la protesta pacífica, ¿qué nos dice a nosotros? Primero, la protesta pacífica hay que escucharla siempre. Yo recuerdo cuando empezó el gobierno, yo no había cumplido 60 días de gobierno y tenía un paro de estudiantes porque no tenían más plata para la educación. Y nunca la reclamaron en los 8 años anteriores. Si yo no tuviera voluntad de escuchar, no nos hubiéramos sentado a la mesa.
y nos hubiéramos sentado a entender, oiga, sí, tiene una reivindicación válida, una deuda histórica que además no la saldaron en 8 años anteriores, ni de pronto en un tiempo más prolongado. Sentémonos y logramos un acuerdo que fue firmado en la Casa de Nariño, con los liderazgos estudiantiles, con los sectores sindicales. Aumento del año 2018 se hizo por concertación. Firma del pacto por el trabajo decente se hizo por concertación. Aumento y negociación del sector público 2019 se hizo por concertación. Entonces, frente a una protesta pacífica donde hay reivindicaciones, toda la apertura para escuchar. Pero frente a los actos de violencia, tiene que actuar la fuerza pública. Y algo que es muy importante también decirlo acá, la función del orden público es como una escalera, Fidel. Es que no, aquí no es que el orden público, porque es muy fácil y a veces le da uno hasta risa, que cuando capturan a una banda de apartamenteros, allá aparecen los alcaldes locales y miren lo buenos que somos. Gracias a nosotros. Pero cuando tienen algo que les sale mal en una protesta, el presidente. No, el orden público tiene las responsabilidades, alcaldes, gobernadores y gobierno nacional. Cuando a mí un alcalde me dice, presidente, estamos en una situación difícil, tengo que decretar toque de queda, lo acompaño, alcalde. ¿Qué necesita? Y así se ha hecho, no este año, en estos 3 años. Y cuando hemos tenido que dar instrucciones y órdenes conforme a la Constitución, se han impartido. Pero es muy importante que en eso nadie eluda la responsabilidad, porque el alcalde, el gobernador y el presidente tienen la responsabilidad de proteger el orden constitucional. Y si alguien quiere coger a piedra el sistema de transporte público para paralizar, destruyendo 60 estaciones de Transmilenio como vimos en el año 2019, o destruyendo el mío, nos toca a nosotros defender la Constitución y la ley y enfrentar a esas expresiones de violencia para proteger el interés general, con una salvaguarda precisa de los derechos humanos y con cero tolerancia frente a cualquier abuso. Pero nos toca tener esa diferenciación. Ahora, yo también viendo, por ejemplo, la expresión de los jóvenes, que me parece además genuina en muchos casos, porque han sido grandes afectados de la pandemia, yo pienso, hombre, la protesta sí, pero qué importante el camino que se está abriendo para la propuesta. Que este 28 de noviembre nosotros podamos ver elegir a personas entre 14 y 28 años, a sus representantes en los consejos de juventud y crear una verdadera estructura de ciudadanía juvenil para que incidan en las políticas públicas. A mí me parece que esto va a ser una pauta para el mundo, porque no hay ningún otro país del mundo que elija por voto popular de los jóvenes a los representantes de los jóvenes para que ellos lleven la voz de los jóvenes a la construcción de políticas públicas. Y yo espero que esta herramienta que viene del año 2012, que nunca se había materializado, que se materializa hoy, nos permita a nosotros decir a los jóvenes, canalicemos muchas de esas expresiones de angustia, inclusive de rechazo, para que pueda ser una posibilidad de incubar nuevos liderazgos y que nuestra democracia salga más fortalecida, privilegiando la propuesta sobre la protesta. Muchísimas gracias, señores. Pero ¿usted no cree que es un poco retador y de pronto hasta soberbio decir que lo que hay es un estallido de emprendimiento y no un estallido social? Perdón, es que yo creo que las cosas en su contexto, todas las cosas en su contexto. Yo estaba en el SENA y ¿sabe qué vi ese día? Jóvenes que podrían estar también muchos de ellos con las mismas angustias de muchos de los que están en la calle, mostrando sus emprendimientos y mostrando a través del SENA una convocatoria que ya tiene más de 800,000 solicitantes para formarse en emprendimiento, robótica, mecatrónica. Y yo dije la siguiente frase: mientras hay algunos que solamente quieren generar estallidos de odio y de fractura, esta es la oportunidad para que tengamos un estallido de emprendimiento y de creatividad. Y sí
soy una persona convencida, y no es soberbia, porque no lo soy. Creo que cuando uno logra conducir sentimientos de angustia, de desesperación o de reclamo hacia oportunidades de transformación de una sociedad, gana más la sociedad. Yo creo que hoy con lo de la matrícula gratis vamos a ver un gran estallido de equidad, porque es la reivindicación del clamor de muchas generaciones y de muchos padres de familia. Yo espero que este año veamos un gran estallido de empleo juvenil con este incentivo. Yo espero ver un gran estallido democrático de los jóvenes en noviembre participando en la elección de esos consejos municipales de juventud. Y yo quiero ver un estallido de crecimiento económico, que es la única forma de cerrar las brechas. Porque a mí lo que no me van a poder convencer es que en un país que viene sufriendo una pandemia, la mejor manera de enfrentar la pandemia es quitándole empleos a la gente, quitándole movilidad, quitándole oxígeno, quitándole muchísimas cosas a través de bloqueos. Los que se pronuncian pacíficamente se escuchan, trabajamos con ellos, y por eso también gran parte de las respuestas sociales, porque son deudas acumuladas por años. Pero la mejor forma de cerrar las brechas en este momento es vacunación masiva, reactivación segura, cerrar las brechas sociales y empoderar a los jóvenes de Colombia.